Hola, buenas tardes. Estoy bastante complacido de tenerlos otra vez en un video. Hoy vamos a hablar de este libro que ha cambiado, yo creo que la visión y la misión de las sociedades contemporáneas y del anterior siglo. Este es acerca del Manifiesto Comunista y Antología del Capital de los filósofos alemanes e intelectuales alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, en ese entonces prusianos. Pero principalmente nos vamos a enfocar en el Manifiesto Comunista y Antología del Capital, lo vamos a dejar para otro tipo de análisis. Para hablar del contenido principal del Manifiesto Comunista, primero habría que hacer un análisis preliminar sobre las frecuencias sociales, los surgimientos de nuevos tipos de revoluciones, la economía de la época y la asignación de los intelectuales por parte del Partido Comunista para la creación del manifiesto. Karl Marx nació en 1818 en Prusia, en la ciudad de Trier, en el seno de una familia hebrea y rabínica. Los primeros años en su infancia no fueron de mucha dificultad debido a su origen burgués. Rebelde y exuberante, estudió Derecho en Bonn por complacencia a su padre, pero la verdad no tenía ningún interés en este tipo de carrera. Por lo tanto, para consolarse, consumía y devoraba cualquier libro se le atravesase de economía, filosofía e historia. Después de haber sido enviado a Berlín, cambió su carrera de Derecho para enfocarse más a la filosofía y la economía, ya que su padre había muerto y no tenía ningún tipo de ataduras con absolutamente nada. Marx había entrado en el mundo periodístico con un espíritu rebelde, haciéndose un nombre entre los intelectuales de la época y las sociedades secretas de la época que buscaban un mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de toda la comunidad. Habría sido vetado cualquier tipo de reunión en Francia de más de 20 personas. Por ese entonces Marx estaba quedando en París y había de fortalecer secretamente sus relaciones con los partidos y las comunidades socialistas y comunistas de la época en la clandestinidad. Y en esas reuniones secretas conoció a Engels, hijo de un industrial muy rico que posteriormente le dejó todo el patrimonio a Engels y con ese patrimonio pudo financiar las propuestas del Partido Comunista. Esta etapa en París le dejó una agudización más crítica sobre sus visiones de la economía y la sociedad europea, dejando escritos unos manuscritos que él mismo titulaba, que harían la base del sistema posteriormente convertido comunista. Karl Marx y Friedrich Engels fueron asignados por parte de la Liga de los Comunistas a escribir los objetivos y las bases del partido. Pero en 1848, unos días antes de la publicación de este libro, se estalló la revolución del 48 en París, que dejó como registro la primera batalla ganada por parte del proletariado y el afianzamiento y el incremento en la fortaleza de los movimientos socialistas y comunistas. Socialmente, los obreros en el tiempo de Marx vivían en condiciones infrahumanas. Económicamente, el capital primaba sobre el trabajo. Por ende, se extendían excesivamente las jornadas laborales y los principios liberales no permitían ningún tipo de intervención estatal que regulase las condiciones de trabajo de todos los asalariados. Además, el maquinismo en Europa aumentó, generando así una división del trabajo gigante y los proletariados, los albañiles, todos esos mineros no estaban permitidos y no tenían ningún tipo de capacidad económica de adquirir esas máquinas. Por lo tanto, solamente poseían el poder y la fuerza de su trabajo. Por otro lado, también el proletariado tenía puntos de mera debilidad en la búsqueda y en el camino de libertades, que era su poca formación cultural. Es de suprema importancia destacar la relevancia de la Revolución Francesa en el crecimiento del comunismo. Esa Revolución Francesa que buscaba por la igualdad de todos los hombres y por ende abrió paso a unos movimientos muchísimo más fuertes de la Europa de esa época, que fue el movimiento del proletariado. Para concluir con esta contextualización nos vamos a entrar a las bases del sistema y el pensamiento marxista, a la praxis. No se trata, y cito, de interpretar el mundo de diversos modos, sino de transformarlo.
Eso es la praxis que nos invita Karl Marx. Materialismo dialéctico es la filosofía del manifiesto comunista, en donde se presentan también luchas de los contrarios, blanco y negro, hombre y mujer, burgués y proletario. A su vez, todo lo que está dentro de los sentidos es lo que existe. Por ende, dentro del comunismo no existe ningún tipo de espiritualidad ni de religión. La revolución total es verdadera y empezará con el despojo de cualquier tipo de propiedad privada y claudicará en la dictadura del proletariado. Dicho esto, vamos con los puntos relevantes de esta obra. Un espectro se cierne sobre Europa, el fantasma del comunismo. El primer punto son los burgueses y proletarios. La historia de todas las sociedades es la de la lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, opresores y oprimidos. Esta lucha terminó en la revolución total de todos los sectores de la sociedad o el hundimiento de estos mismos. La época de la burguesía simplificó los antagonismos de clases, pero cada vez más la sociedad iba dividiéndose. Cada vez más las organizaciones feudales o gremiales no podían satisfacer las demandas de las nuevas aperturas y crecimiento de mercados emergentes. Por ende, la burguesía moderna ha representado una transformación, un cambio durante todo su desarrollo. Y los papeles principales de esta burguesía siempre han sido verdaderamente revolucionarios. Y lo que prima en sus funciones debe ser las transformaciones sociales, de capital y de adquisición. Sin embargo, el hambre generado por la burguesía, por la superproducción de la burguesía, lo ha privado de cualquier tipo de servicio y beneficio que pueda ofrecer, debido a la suprema y la gran adquisición de propiedades, de civilización y medios de vida. Pero esta burguesía se sobrepone a la destrucción obligada por la adquisición de nuevas fuerzas y de nuevas masas, por la creación de nuevos mercados y la explotación al máximo de los que ya tenían. Y por esa extensión de la maquinaria y de la división del trabajo, han quitado el encanto del obrero y la capacidad de trabajo de este mismo sector. A su vez, el precio del trabajo es igual al costo de su producción. Es decir, si las habilidades del obrero y su fuerza es menor, por ende va a generar un trabajo mayor por la división del trabajo y las maquinarias. Entonces va a incrementar la economía de la producción, la economía industrial, y también va a ser relevante el papel de los niños y las mujeres trabajadoras. Las diferencias de edad y sexo pierden todo significado y por ende este tipo de factores van a ser un tipo de variación nada más cuando estamos hablando de la producción. Los obreros triunfan, pero eso es transitorio. El verdadero objetivo es unir las fuerzas de todo tipo de movimiento obrero, no una victoria inmediata, sino una conjunta unificación de todas las fuerzas para obtener el poder. Los proletarios no pueden conquistar ningún tipo de fuerza productiva social si no es destruyendo cualquier garantía y cualquier forma de propiedad privada. La burguesía produce todo, hasta sus propios enterradores. Por ese motivo, la victoria del proletariado es inminente como la muerte del burgués. Segundo punto, proletarios y comunistas. ¿Qué relación hay entre comunistas y proletarios en general? El primero es que el Partido Comunista no forma partido aparte. Segundo, no tiene ningún interés que no sea el interés del proletariado. Tercero, no profesan ningún tipo de mandamientos especiales para los que quieran amoldar al partido y a los obreros. El cuarto es que ponen el interés de los proletarios de todos los países primero. Y el último es que buscan el poder por la conquista política de los proletariados y el derrocamiento de la burguesía. Y algo que puede ser una concentración del capital en manos de un banco centralizado, en la que este funciona para el bien común de todos y para todos. El producto es por la fuerza directa del trabajo. Ahora vamos a hablar de las aboliciones. La primera es el tipo de propiedad privada, que se va a cambiar por una centralización. La segunda es la eliminación de la familia basada en el lucro privado. La tercera es la abolición de la patria y la nacionalidad, porque los trabajadores no tienen patria. Y la cuarta, la religión.
Los comunistas apoyan a todo movimiento revolucionario alrededor del globo, en contra de los regímenes sociales imperantes. No tienen por qué ocultar sus ideas, y sus objetivos son claros: eliminación de cualquier orden social mediante la violencia. Con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.